Allí está el diputado Valdés para charlar con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos un ratito. Un gusto, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bien, qué lindo sol que le está dando por la ventana. Sol, no, es una lámpara que estoy tratando que no sea tan oscuro todo. Pero no sabe lo que se lo agradezco, diputado. Déjela encendida, no se le ocurra apagarla, porque ya cuando vemos un diputado bien iluminado frente a cámara, no sabe lo que se lo agradezco. No sé para qué me metí ahora, quedó todo peor, me parece. No, ahí está, por lo menos se lo ve perfecto, está centrado, quédese ahí. Fenomenal, fenómeno. Yo me ilusioné porque me imaginé que tenía ahí una ventanita, o un balcón, algo que le da un poco de luz natural, pero... Tengo luz natural desde arriba del techo, pero no acá, que es una cueva que yo me armé, donde solo entra mi gato y yo. Claro, que nadie le interrumpa el trabajo, qué difícil. Prohibido hijos y mujeres, prohibido mujer invisible. Está bien, ese es el lugar para trabajar. Es que sobre eso yo le quería... Porque yo tengo cosas que molestan, ¿ves? Yo tengo pequeñas cositas. A ver, entonces, ¿qué tiene ahí? El Perón en el caballo pinto, la Constitución del 49 chiquita. Entonces yo digo, todas estas son mis cosas. Sí, sus chiches. Me gusta que no que no le molesten a otros, porque si me las respetan, pero normalmente a mi mujer le molesta todas mis cositas, así que... ¿Pero le molesta porque tiene otra inclinación ideológica, o le molesta porque le molesta? Obsesión minimalista. Le quiere limpiar todas las paredes blancas. Claro, no es una cuestión ideológica, porque ahí me iba a meter en un conflicto tal vez de pareja, me ofrecía como terapeuta, como mediadora, falsa terapeuta, por supuesto, estaría robando el título, pero bueno, hemos encontrado, por ejemplo, el diputado Ramón, él dijo que ideológicamente con su esposa está en las antípodas total. ¿Sabía eso usted? No, pero puede ser, Yo tenía a mi padre y mi madre en las antípodas mías, sí. ¿En serio? Es más, para dolor de mis padres, yo soy ahijado de bautismo del general Eduardo Lonardi. Imagínese cuando se enteraron que yo era peronista. ¿Y soy del 56, o sea que era ahí, latente. Recontra. Pero ¿y cómo se resolvió eso? A mí me gusta esta sección con los diputados. Ahora vamos a hablar de todos los otros temas, del Mercosur, de todo eso. Pero a mí me divierte esta parte así como más humana. Bueno, ¿cómo se resolvió eso? Mi padre fue un shock. Encima, el día que se enteraron que yo era peronista fue un 1 de mayo del 74, que yo aparecí en una de las revistas que mi madre leía, en la foto con un bombo y tocándose el bombo, ingresando a la Plaza de Mayo. No. Y tenía 18 años, 19. ¿Era algo que no se comentaba en la mesa familiar, diputado? Quiero serles... yo trabajaba, cuando cumplí 18 años, trabajaba en la justicia, era pinche de la justicia del trabajo. Entonces vivía a 2 cuadras de la casa de mis padres. Y yo trataba de no decirles nada, pues yo sabía cómo pensaban ellos, y bueno, pero se iban a enterar, y se enteraron de esa manera. Para mi madre, pobrecita, fue un shock porque no lo podía creer, pero bueno, después sufrieron al lado mío, sobre todo mi madre, ¿no? Las madres... Vino el golpe militar y ella me contó mucho tiempo después que ella venía todas las mañanas mientras yo estaba en tribunales a ver si yo había estado la noche y no me había pasado algo. Ella entraba con su llave. Ella tenía llave de mi departamento y no decía nada. Eso me lo confesó mucho tiempo después. ¿En serio? Sí, sufrieron los dos. Y sí. El otro se hacía el macho, pero debo decir que les traje dolores de cabeza. ¿Y qué le sedujo en su momento al peronismo? ¿Qué lo hizo a ustedes a los 18 años tomar un bombo con un redoblante, no sé qué habrá sido, y salir ahí a la plaza? ¿Qué tenía para usted la imagen de Perón?
debo decir que mi primer trabajo ahí en los tribunales del trabajo, precisamente, sí. Cerrito 536, era la mesa general de entrada, que yo trabajaba en la oficina de poderes, que era cuando los trabajadores venían a darle el poder al abogado para empezar a litigar o un despido o una indemnización por salud, por accidente, ¿no? Entonces yo soy de conversar mientras les llenaba el poder y ya me llamaba la atención que cuando les pedía el DNI tenían la foto de Perón, de Evita, algunas otras fotos que a mí me gustaban y entonces yo les preguntaba por qué, cómo, y bueno, hubo un día, siempre creo que tuve predisposición por ahí, y un día llegaron unos trabajadores tipo 1:15, eran de González Catán, y en tribunales a las 12:30 se acaba la atención al público, solo profesionales, y mi jefa no quería que atendamos ya porque habían pasado las 12:30. Claro. Nosotros teníamos que trabajar a la 1:30, pero en cuestiones internas de 12:30. Y yo le dije, déjame atenderlos, porque la verdad que vienen de González Catán, el boleto, habían alquilado un micro. Bueno, me dejó. Y yo me quedé con ellos hasta las 2:15, que terminé de hacer todos los poderes. Y me invitaron a una olla popular, así le denominaban, en González Catán, el sábado siguiente, a ese día que estábamos. Y fui, y me gustó lo que estaban haciendo, qué sé yo, y ahí me invitaron si quería marchar con ellos al 1 de mayo. Y bueno, ustedes saben que estas cosas entran por la razón un poco y también por los sentimientos. Claro. Y así fui delegado también de mi lugar de trabajo en el Poder Judicial, qué sé yo, así que de ahí empezó. Estudiaba Derecho también y hacía las cosas. Militaba en la Facultad de Derecho, militaba en el gremio de judiciales y bueno, y de ahí venimos. Y después no paramos más. Está buena la historia, sí. ¿eh? Y diputado, no lo tenía preparado, pero lo introdujo usted el tema. Se ha hablado mucho de las indemnizaciones. No conocíamos esta parte que usted había tenido, que tenía esta experiencia Claro. del Poder Judicial. ¿Qué piensa sobre alguna reforma sobre este punto que propone la oposición? Mire, me sorprende, porque esto es la ley Banelco, con otro nombre. Ya no es la primera vez que se intenta o flexibilizar los derechos laborales o suprimir las indemnizaciones. Es la ley Banelco con otro nombre. Y bueno, duele porque en estos tiempos es tiempo que con motivo de la pandemia me parece que hay muchos puestos de trabajo que se han perdido, hay puestos de trabajo que se tienen que recuperar. Nunca las flexibilizaciones laborales generaron más trabajo, es mentira. Derogamos el impuesto, el aporte patronal en tiempos de Domingo Felipe Cavallo y en el 2001, producto de todo eso, se produjo la peor crisis y la mayor desocupación, acordémonos, el índice de desocupación. Por lo tanto, yo no creo en eso. Y les voy a decir una cosa. A ver. Yo le digo a los grandes grupos económicos, porque el primero que planteó esto en estos últimos tiempos fue Paolo Roca, el dueño de Techin, en una exposición que él hace, creo que en uno de los seminarios de IDEA, allí por el 2016, 2017, me acuerdo haberlo escuchado, fuera de que ya había pasado la ley Banelco, digo, los que reclaman permanentemente estas cuestiones. Yo les digo, ¿por qué no hurgan e imitan a sus antepasados, al abuelo de Roca que fundó Techin, al abuelo de Pagani que fundó Arcor, estoy hablando de los grandes grupos económicos, o Roberto Noble que fundó Clarín? Yo les digo, porque ellos nacieron en Clarín en el 45, Techin en el 48, Arcor creo que por ahí 49, 50. ¿Y saben por qué? Porque fueron grandes grupos económicos hoy que nacieron al calor de aquel primer peronismo que subsidiaba para que exista una empresa, en el caso de Techin,
una acerería que se necesitaba para la industria pesada que en ese momento el plan quinquenal sustentaba. Y el Roca, aquel que fundó, el abuelo de Paolo Roca, era un hombre que venía perseguido por la justicia internacional porque había sido el presidente de la entidad nacional estatal del acero de Benito Mussolini. Y Perón, que lo conocía ducho en el acero, al señor Roca, le propone que la Argentina necesitaba una acerería y ahí se funda. Y se fundó con todos los derechos laborales del primer peronismo, por eso lo digo. Existieron todos los derechos, nunca hubo más creación de derechos laborales y de derechos sociales que el 45, que se crean los derechos del peón, el 46, el 47, el 48, al punto que en la Constitución del año 49 que se aprueba, hay uno de los artículos, los derechos del trabajador. Entonces, en ese esquema de un estado de bienestar bien fundado, de cumplimiento de leyes laborales profundas, salieron estos grandes grupos económicos que hoy están al frente de la AEA, de la Asociación de Empresarios Argentinos, que algunos están al frente de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Si les fue bien a los que fundaron esos grupos, ¿por qué hoy no cumplir ese mandato? Porque la condición que Perón les pedía en aquel momento era respeto a los derechos laborales. No existían, claro, en las empresas el cargo de gerente financiero, existían los cargos de gerente de producción. Cuando el tema se trata de producción, producción y producción, vos no necesitas un gerente financiero. En esa época no existía la timba como el capitalismo financiero que existe hoy. Existía el capitalismo productivo. Nosotros los peronistas pertenecemos a ese capitalismo, al capitalismo donde el trabajador y el empresario comparten en una mesa la paritaria, y ojalá en el año 74, con Perón presidente, en esos momentos que yo iba con mi bombo a la plaza con los compañeros de González Catán, el reparto de la torta, de la torta era el 50% los empresarios, 50% los trabajadores. Y ojalá pudiéramos volver, y todos vivíamos mucho mejor, sin la inseguridad, creo que hasta es mucho mejor convivir con el prójimo y no encerrarnos en barrios privados para poder tener seguridad porque la podemos pagar y porque porque tenemos miedos legítimos. Entonces, yo sinceramente digo, no comparto estas leyes, me duele que sea un radical, creo que es Lustó el que introdujo ese proyecto de ley. Fueron los radicales cuando derogaron la Constitución del 49, se construye la Constitución del año 57 y ponen el artículo 14 bis, que es precisamente la protección de todos estos derechos de los trabajadores. Y eso sí lo hizo Levenson, creo, un prominente dirigente radical. Entonces, no entiendo de dónde Lustó se funda por venir a promover eso. Pero bueno, diputado, él ya lo presentó. Nosotros ya lo vamos a debatir y a discutir. Diputado, usted, José Di Mauro, soy. Estamos haciendo historia un poco, remontando a 70 años atrás. Y era otro mundo, otro país, claramente. ¿No está de acuerdo con que se deben actualizar las leyes? Y digo, usted al referirse, al cuestionar ese eventual proyecto, que todavía ni siquiera se presentó, de lo que se ha hablado, solamente habla de las grandes empresas, pero yo me pregunto por las pymes en todo caso, porque si a las grandes empresas un despido, que es de lo que estábamos hablando específicamente, los puede manejar. Una pyme, justamente, si se maneja con las leyes que justamente rigen a las propias grandes empresas, le cuesta mucho más. Es más, puede llegar a fundirse, y es lo que en general sucede también con la aplicación de esas leyes. ¿No está de acuerdo con una readecuación de las leyes con pasado tanto tiempo? Mire, yo estoy de acuerdo
con readecuar algunas leyes, no las leyes laborales, no, para nada. Mire, yo creo que las pymes no dependen, no son las pymes los que piden esto, ¿eh? No vi en ningún encuentro pyme que pidieran esto. Sí le dije yo que lo he escuchado en los seminarios de IDEA, ¿eh? Y escuché a los grandes dueños de empresas. Y la verdad es que en lo que se practicó, como dije yo, en épocas de Domingo Felipe Cavallo, no fue generación de no más empleo. ¿Y sabe lo que necesitamos en la Argentina? Generar más trabajo, más trabajadores. Y no le echemos la culpa a los derechos sociales para decir que no se generan los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo no se generan por otra situación. El mundo hoy está injustamente distribuido. Hay un 2% que tiene lo que tiene el 98% restante. Yo sinceramente le digo, pertenezco a los que piensan que hay que tratar de construir puentes e incluir que el país se hace con todos adentro. Los que nacen en un lugar que no tiene muchas posibilidades económicas, no tienen la culpa de nacer en ese lugar con los que nacen en el otro lugar que tienen todo a favor. Es obligación del Estado de regular esas cuestiones. Y creo que en el mundo del trabajo, yo como abogado sigo pensando que ante la duda a favor del trabajador, porque es la desigualdad que existe en la relación laboral, y por supuesto que creo como el Papa Francisco que tenemos que evitar la cultura del descarte, y se descarta a los jubilados, a los viejos, que se pretenden privatizar los sistemas de jubilaciones, y se pretende a los jóvenes con estas cuestiones de flexibilidad laboral. Y la verdad que no creo. Hay países que yo puedo demostrar que no hicieron eso y están con pleno empleo, a pesar de todas las crisis que han habido. Basta ver los países escandinavos, que son los que más estado de bienestar tienen. Estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Noruega, sean gobiernos conservadores o sean gobiernos socialdemócratas. El Estado hay un acuerdo de políticas de Estado. Y así es que en todos los índices de los coeficientes Gini de Naciones Unidas, donde se ven los estándares de vida de los países, encabezan estos países que tienen el mayor estado de bienestar. Entonces, si está eso, el ejemplo, lo practica Naciones Unidas, ¿por qué me voy a ir a practicar el ejemplo del que tiene mayor desigualdad? Yo quiero practicar la vida de los que tienen mayor igualdad, porque es la sociedad que me gusta vivir. Y la culpa no son los derechos laborales, sinceramente. Sabe que dentro de todo lo que usted está hablando, se me ocurre pensar que hay una gran deuda pendiente en este sentido, porque esos países que usted mencionó realmente viven en igualdad de condiciones, donde indistintamente mujeres y hombres pueden estar en lugares de toma de decisiones, y como la gran base de esa pirámide es la licencia por paternidad. Eso es como una gran deuda pendiente que me llama la atención que no termine de resolverse, porque en definitiva hace que de verdad empecemos a pensar hacia arriba, que todo tiene que ser compartido y todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Usted hablaba de cómo descartan a la tercera edad o a los viejos, y a los viejos que no son viejos, ¿no? Encima, que están en absolutas condiciones para estar todavía en la cadena productiva, pero las mujeres muchas veces en edad de tener hijos también son postergadas, no tienen acceso a puestos de trabajo solo por esa condición, no tienen acceso a estar tan capacitadas o tener tanta experiencia, porque justamente muchos años los dedican a la crianza de sus hijos. Entonces hay un retraso que me parece que se podría subsanar tranquilamente, que en todos esos países que usted mencionó, de hecho, creo que hay licencias hasta de 6 meses por paternidad, porque alguna vez lo comparé, son los mejores países para ser madre. Así es, para ser madre y ser padre. Sí. ¿Y sabe por qué existen esos países con ese estado de bienestar? ¿Por qué? Porque tenían miedo al comunismo, que lo tenían al lado. Entonces, esos países, en esos momentos del poscomunismo, de
de 1918, 1919, imagínense con Stalin, las ganas que les tenía Stalin a esos países que estaban al lado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para que su población tuviera convicción de defender la institucionalidad democrática. Competían en Europa quién daba mejor estado de bienestar. Y siempre competía la Alemania federal, que era la Alemania no comunista, ¿no? Claro. Con los países escandinavos. Siempre eran los que tenían mejor estándar de vida dentro de lo que no era el espacio comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, en verdad el muro se cayó para un solo lado, que es, se cayeron por lo general las relaciones laborales, ¿no? El mundo de la plusvalía, el mundo de la especulación financiera, y allí es donde la balanza se desestabilizó. Inclusive nace una oración que a mí me gusta mucho, la decía un periodista amigo mío, de esos que no se olvidan, porque todavía lo tengo presente, Oscar Raúl Cardoso, que supo ser un gran, una de las mejores plumas que vi en el periodismo argentino. Él me decía, Marx ha muerto, Dios no existe y yo no me siento nada bien. Y yo creo que existe ese estado de todavía de sensación ¿vieron? Freud tiene escrito uno que se llama El malestar en la cultura. Sí, sí. Bueno, yo siento que aquel trabajo de Freud, El malestar en la cultura, les juro que lo sentí también en el malestar en la sociedad y sobre todo en la etapa de pandemia. Como que hay un malestar en las sociedades del mundo producto de el no... ¿Qué es lo que va a suceder de nosotros dentro de X tiempos y con los virus, los no virus, los encierros, los no encierros? Que bueno, se suceden los comportamientos electorales y se sucede todo y el surgimiento de nuevos espacios políticos de libertarios, no libertarios, antilibertarios, ¿no? Que, por ejemplo, una de las grandes estadistas del mundo, que gobernó 16 años, mujer, Angela Merkel. Ejemplo, Angela Merkel, ha dejado con insatisfacción el gobierno porque no podía creer ella que por llevar adelante las políticas activas que ella llevaba de preservación de la población alemana, le habían cuestionado sus decisiones, había tenido una mala performance electoral hace un año en medio de las pandemias y sobre todo que había surgido estos espacios bastante radicalizados que surgieron en todo el mundo, que están surgiendo. Sí. Pero bueno. Pero ahora, yendo al malestar del bienestar, hablamos de estado de bienestar. Yendo al malestar de la cultura y de cómo hay una sensación, yo creo, de hastío, de frustración, de preocupación, y cómo se termina, en definitiva, representando todo este malestar a veces en concentraciones sociales y protestas, como sucedió en Chile, por ejemplo, donde los jóvenes venían acumulando distintos reclamos sociales, pero finalmente lo que permanecía ahí de fondo, el telón de fondo, era el sentimiento de frustración. Y es muy difícil gobernar cuando uno trata de buscarle soluciones a la gente o a la vida cotidiana de las personas, pero lo que permanece es algo tan intangible como la frustración. Intangible en términos de que es difícil de gobernar cuando hay un sentimiento tan fuerte que está presente, ¿no? Porque cuando lo que hay es algo que es desempleo, bueno, se tratan de buscar puestos de empleo. Cuando hay algo que se llama pandemia, se trata de generar que la gente no se muera en la pandemia. Pero cuando hay algo que se llama frustración, es mucho más difícil porque es intangible, porque adopta distintas formas la frustración. ¿Qué se puede hacer para que todo estas personas, esta sociedad que la viene peleando, la viene luchando, la viene peleando hace muchos años aparte, finalmente se sienta recogido en un proyecto político, se sienta contenido, sienta que sus hijos tienen que quedarse en este país para tener un trabajo porque este país les va a dar un trabajo? ¿Qué se puede hacer? En términos de leyes, digo, ¿no? Respuestas normativas. Ese estado que usted dice de la población, ¿no? Que sucede en gobiernos de derecha y en gobiernos de izquierda. La frustración
del joven colombiano que se subleva ante Iván Duque no es distinto del joven cubano que se subleva frente a Raúl Castro. Sí, tal cual. La juventud de la pandemia es una juventud que siente los mismos dolores o angustias o frustraciones, como me gusta la palabra que usted usó, en cualquier lugar del planeta, y por lo general tienen mala predisposición para quien está administrando transitoriamente esa crisis. Lo vemos en lo que está pasando en el planeta, desde Donald Trump, que gobernaba y perdió su gobierno, hasta Angela Merkel, que decidió retirarse antes de perder la elección que perdió este domingo pasado. Sí. Pero bueno, los gobernantes estamos para resolver los problemas de la gente, no para llorarlos ni para comentarlos. En la resolución, a veces las resoluciones pueden ser drásticas imagínese, le voy a poner un ejemplo lejano, para no entrar en que yo soy de mismo y otros son de otro mismo. El propio Churchill, que condujo a Inglaterra al triunfo, hablo de uno de los políticos que no piensan como yo, pero que está visto como uno de los grandes estadistas, fue incomprendido en su momento y tuvo que dejar el gobierno casi en términos bochornosos, para después imaginar esa Unión Europea que la pensó él para que Alemania y Francia nunca más entraran en guerra, hizo el pacto del carbón y del acero, que era lo que se usaba y sin embargo no pudo entrar su país, que era el que de donde él había imaginado. Siempre pasa la situación de quienes gobiernan, con motivo de las cuestiones que pasan en las sociedades en el medio de situaciones no previstas. La pandemia es una situación no prevista para el primer ministro de China, como para el presidente de Argentina, como para el presidente de Chile y el presidente de Francia. Y así suceden estas situaciones que yo decía a partir del malestar en la cultura de Freud también, que tiene que ver con un malestar que se producía en su sociedad, Austria, en esos años que estaba surgiendo el nazismo, ¿no? Sí. Y bueno, no tengo la solución, sí tengo las ganas de solucionarlo, le digo de verdad. Está bueno. Diputado, lo traemos, ya que recorremos el mundo, tiene que ver con usted justamente porque es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y sirve como para introducción de decir, bueno, ha cambiado el canciller, en el Senado ya han pedido la presencia del canciller para que venga, que vaya a exponer, porque es lo que se estila ante la llegada de un nuevo funcionario. Bueno, estamos en tiempo de campaña, es medio complicado, pero en la comisión que usted preside está previsto la convocatoria de Santiago Cafiero para que venga a exponer ante los diputados. Todavía no me lo han planteado. Mire, justo antes de salir al aire con ustedes, estaba hablando por teléfono con mi vicepresidente de la comisión, Facundo Suárez Lastra, que quedamos en juntarnos el lunes 11 de la mañana para plantear los ejes del tema de la primera reunión de la comisión, post que no hubo, o sea, presencial, que va a tener que ser presencial porque no se han renovado los protocolos que existían antes, pero no, si ustedes me preguntan esto el lunes a la tarde, se los puedo contestar. No he recibido ningún proyecto que pida esto. Y la verdad es que me parece que nosotros tenemos muchos puntos pendientes a resolver, como por ejemplo muchas sanciones, media sanción del Senado, que los tenemos pendientes de resolver. Tenemos también algo que es agujero azul, que es una ley muy, muy interesante que promueve la diputada Graciela Camaño, que tiene que ver con proteger en la zona sur de nuestro país, en el continente, en el océano, en el mar, de toda una zona, y que teníamos la primera reunión que creo que tenemos, que es una reunión que lidera Relaciones Exteriores, pero es conjunta con defensa e intereses marítimos, y bueno, creo que ese es un punto que tenemos también rápido para resolver. Y bueno, y algún otro punto nuevo que entre, pero no tengo pedidos por Santiago Cafiero que se presente en el recinto.
Y en la diputado, comisión. y diputado, el bloque, el Frente de Todos, está convocando una sesión para la semana que viene. ¿Es así? Creo que sí, creo que es el martes, ¿no? Ajá. Creo que Y, yo recién estaba viendo mi WhatsApp que me estaban convocando al día lunes a hacerme un hisopado para que dé resultados para el martes. bien. Pero si a ustedes que se supone más informados que yo, Sí. No. Pero ya con el yo hisopado ya está. sentado la Es la confirmación. Exacto, el testeo que le están requiriendo hace que todo esto tenga otra formalidad. En tiempos de pandemia. Bueno, claro, eso- pero aparte también quiero decir que las comisiones tienen que ser presenciales, o sea que el hisopado va a tener que ser permanente. Exacto. ¿Y hay allí alguna posibilidad, el tema de Chile, que el Senado lo trató en comisión, podría aparecer en algún repudio a la actitud del gobierno de Chile sobre la plataforma marítima del sur? Yo tengo presentado un proyecto que es textual al proyecto que aprobó senadores por unanimidad. Uh-huh. Ahí, sinceramente, espero poder sacar la declaración en las mismas, con el mismo contenido y con la misma amplitud que sacó el Senado en la Nación. Y de paso saludo al flamante presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que es Adolfo Rodríguez Sá, que suple a Jorge Tayana, que ha ido a ocupar el cargo de ministro de Defensa. Me encanta esa declaración. Ellos podían hacerla porque tenían el protocolo vigente. Nosotros yo quise convocar en ese momento, pero estábamos sin protocolo. Por lo tanto, estoy esperando, sí, ya con ansiedad, la primera reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Usted me está haciendo acordar de uno de los temas que seguramente va a estar en la primera comisión. Y una pregunta, les hago también la pregunta a ustedes, chicos, porque por ahí ustedes la saben y soy yo la que estoy desprevenida con el tema. ¿Quién ocupó el lugar de Daniel Filmus dejó vacante? Carmona. Guillermo Carmona, quien fuera también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ah, ok. Él está al frente del tema Malvinas en Cancillería. Está bien, perfecto. ¿Y qué Gran diputado, Sí. Gran diputado Guillermo Carmona. Sí, y aparte de un tema tan sensible que bueno, por eso quería saber concretamente. Sí, fue un diputado muy Bueno, él especializado en defensa. Y en el tema Especializado en defensa, pero aparte él estuvo 8 años presidiendo el Observatorio Malvinas de la Cámara de Diputados, así que sabe mucho de este tema. Conoce bien de cerca el tema, sí. Y tema Mercosur. Yo pensé que le ibas a preguntar por Felipe Solá. Preguntale vos. Un saludo. Mire, le soy sincero, yo le escribí al canciller Solá, le agradecí todo lo que él ha trabajado. No me gustó cómo se entera él de la renuncia, y yo hubiera esperado, en el caso de la Cancillería, un poco que terminara la gestión que estaba llevando adelante, que era muy honrosa para Argentina, que era la reunión de CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, donde a Argentina le han propuesto ocupar la presidencia. Así que vaya un respetuoso saludo al canciller Felipe Solá. Él se enteró en el viaje porque evidentemente el gobierno tenía que anunciar ese mismo viernes los cambios que hacían, pero ¿le parece bien que el entonces canciller haya renunciado y no haya cumplido con la misión que iba a cumplir? Mire, es muy difícil cuando lo habían anunciado que él ya había cesado. Ahí está la mitad de la biblioteca por un lado y la mitad por el otro. Es compleja la situación, ¿no? Cuando él se sentía cesado y cuando yo lo sentía cesado. Es la sensibilidad de las relaciones exteriores. Y la última, lo que iba a preguntar antes de este tema, el Mercosur, ¿cómo lo ve lo último que ha pasado en ese tema? Las últimas declaraciones cruzadas sobre el Mercosur. El tema de Uruguay. Sí, tema Uruguay, Brasil, el ministro de Economía de Brasil.
Mire, fundamentalmente yo quiero decir que para mí el Mercosur es la mejor criatura que ha dado la democracia reconquistada de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay. Y lo doy en ese orden porque así fue. La Argentina sale a la democracia porque se pierde la guerra de Malvinas, ¿no? Ninguno de los países de esta zona del mundo estaban preparados o había previsto una salida democrática. Estaban todos en unas dictaduras que tenían estabilidad. Tan es así que fíjense que Chile siguió por muchos años más la dictadura de Pinochet, mientras nosotros estábamos ya en democracia. Creo que recién en el 89 Pinochet deja el poder. Brasil llevaba una dictadura desde el año 65. O sea, digo esto porque valoro mucho el Mercosur. Bien. El Mercosur fue una apuesta importante de Raúl Alfonsín, que mucho tendremos que agradecer a ese gobierno, a esa gestión de cómo mostró que la democracia era mejor que las dictaduras, porque así logró en ese plebiscito que se hizo en Argentina para resolver el tema Beagle que había propuesto el laudo arbitral, y los chilenos vieron que los plebiscitos era mejor que como estaban viviendo ellos, sí. Y fue un gran acercamiento para eso. Bueno, yo admiro el Mercosur como una gran criatura. Se juntaron los presidentes de la democracia reconquistada, Alfonsín con Sarney, después Alfonsín, Sarney y Sanguinetti, que fue el primer presidente. Entonces me parece que nosotros tenemos que preservar. Se terminaron, gracias al Mercosur, las hipótesis de conflicto de un país vecino con otro país vecino. Entonces, lo que le digo a Uruguay, que tratemos de resolverlas, si hay asimetrías, que las resolvamos entre nosotros. Y le digo a China que haga acuerdos con el Mercosur y no con un país individualmente, porque nosotros no haríamos con países donde China comparte bloques regionales. Diputado, le agradecemos un montón este diálogo extenso con nosotros. Gracias, muy amable, fue muy agradable charlar con usted.